El siguiente ejercicio nos dice escriba de la forma más b el complejo z y nos pone raíz de 3 menos i partido en 2 elevado a 21. Ya. Cuando nosotros nos encontramos con este número, este tipo de números complejos que están elevados a grandes números, ¿cierto? Acá elevado a 21, un número gigante, ¿cierto? Obviamente no vamos a multiplicar 21 por sí mismo, ¿cierto? Porque no, o sea, se puede, pero nos vamos a mover muchísimo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con este complejo, tenemos que trabajarlo a través siempre cuando tengamos un número elevado muy grande. Es un indicio de que tenemos que trabajar con el teorema de Moivre, que es lo que podemos apreciar aquí en la primera tablita que tenemos acá, teorema de Moivre, ¿cierto? Y esto después nos va a servir, es un pequeño atajo que yo usaba, que lo creé cuando hice mi primera identidad de lineal hace un par de años atrás. Entonces, el teorema de Moivre nos dice que nos va a servir para escribir de otra forma, ¿cierto? Los números complejos, ¿ya? En este caso complejos que tienen raíces infinitas, ¿sí? Por eso acá se escribe también algo que se va a conocer también como la forma polar de un complejo, ¿sí? Entonces, acá lo principal es definir bien el número complejo y separarlo bien. Porque, por ejemplo, acá nuestro z, aquí ya vamos a partir de lleno con lo que es el ejercicio, nuestro z, ¿cierto? Si vemos el enunciado, está como agrupado, ¿cierto? No está como bonito, bonito, como de la forma A más BI, pero dentro del paréntesis, ¿cierto? Pero es muy sencillo eso, podemos con un simple paso separarlo. Por ejemplo, en este caso, nuestro z, ¿cierto? Vamos a ir escribiendo nuestro z. Aquí va a ser equivalente, por ejemplo, ese 2 que comparte el denominador, podemos separarlo gracias a la resta que está arriba, ¿cierto? Entonces podría decir que raíz de 3 partido en 2 menos, ¿cierto? Un medio i. Pongo un medio porque arriba un uno porque sabemos que si multiplico un medio va a ser lo mismo que yo diga menos i partido en 2, pero para que sea más bonito lo vamos a trabajar de esa forma, ya es legal. Entonces ese es nuestro complejo, ¿cierto? Ya sabemos que en este caso el teorema de Moivre nos dice n es el exponente del número complejo, que en este caso es 21. Eso lo tenemos clarito, pero no es lo que nos interesa. ¿Qué otra cosa, si nos damos cuenta, también nos pide que tenemos que trabajar con el módulo, ¿ya? Recordemos que el módulo de un número complejo corresponde a la parte real elevada al cuadrado, la raíz, perdón, de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿ya? Es bastante sencillo, tiene que ver igual, es como se calcula muy similar a como la norma de un vector. Entonces, en este caso, cuando nosotros busquemos, vamos a buscar el módulo, porque eso necesitamos siempre cuando buscamos esto. Lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a hacerle un poquito de zoom para que se vea. Se podemos meter en este caso, abro el radical, vamos a tener la raíz de 3 al cuadrado, o sea, perdón, parte, cierro paréntesis, al cuadrado, en este caso siempre más, y vamos a escribir, en este caso se toma el valor que es menos un medio, pero solamente lo vamos a tomar como menos un medio, sin el imaginario. Ojo con eso que a veces genera muchos errores, solamente con el imaginario, ya no con otro valor. Y eso también elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos ahora esto, vamos a ir por parte. Por ejemplo, arriba recordemos que cuando tenemos una fracción y está elevada al cuadrado, distribuimos ese cuadrado tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué va a pasar? En la parte del numerador, ¿cierto? Que tenemos acá, sería como raíz de 3, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Que se va a cancelar ese, digamos, ese cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, nos va a quedar solo raíz de 3. Pero en la parte de abajo, que va a ser equivalente a que digamos 2 al cuadrado, va a ser equivalente a decir 4. Luego, en la parte de acá, vamos, bueno, más, ¿cierto? Ahora, si decimos menos un medio al cuadrado, ese menos un medio, recordemos que ese uno se distribuye tanto en el numerador como en el denominador. Podemos ahí ver dónde decidimos ponerlo. Y en este caso, si pensamos, acá, digamos, nos conviene mejor trabajarlo como menos un medio nomás. Es como, digamos, menos un medio por menos un medio, ¿cierto? ¿A qué va a ser equivalente en este caso si lo pensamos? Si alguien no lo ve, es como que estemos diciendo esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Menos por menos, ¿cierto? Va a ser positivo. Recordemos, si tiene exponente par, es positivo sí o sí. Digamos, si es base negativa, obvio. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? Eso va a ser equivalente a tener arribita, nos va a dar un uno positivo y abajo 2 por 2 va a ser 4. Y va a ser positivo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿a cuánto va a ser equivalente este valor que nosotros nos da? Si nos damos cuenta, nos va a dar en este caso la raíz, ¿cierto? De 4 partido en 4, lo cual es raíz de uno, ¿cierto? Y la raíz de uno sabemos que es uno.
bonito, ¿cierto? Es muy bonito cuando nos da estos valores tan hermosos. Entonces, sabemos que en este caso el R, que es el módulo del complejo, va a ser un 1, ¿cierto? Entonces, ahora ya estamos casi en condiciones de armarlo, sin embargo, nos falta algo. Nos falta saber el ángulo que debemos encontrar. ¿Qué es el ángulo? Porque acá nos hablan de un teta, ¿cierto? Que corresponde a esto, que es un ángulo que tenemos que nosotros buscar. Te dirán, ¿qué ángulo? ¿A qué se refiere? Los números complejos, cuando nosotros los agrupamos, porque los números complejos, ¿cierto? Que los podemos graficar como cualquier otra cosa, o sea, como cualquier una coordenada, ¿cierto? En el plano cartesiano. Recordemos que los complejos también los podemos escribir como un par ordenado. Por ejemplo, esto es lo mismo que yo diga raíz de 3 partido en 2, menos un medio y. Ya recordemos que el eje X se le conoce como el eje de los reales y el eje Y como el eje de lo imaginario. Entonces nosotros un número complejo también lo podemos agrupar, ¿cierto? En el plano cartesiano. Lo cual que implica eso que también, como hay nosotros lo graficamos en el plano cartesiano, también eso forma un ángulo. Y ese ángulo es el que nosotros nos piden. Entonces en este caso, que nosotros lo definimos como teta, el primer paso, y aquí vamos a ir como por pasos para llegar, el primer paso de todos, como acá dice, ¿vale? ¿Cómo encontrar el valor de teta? Nos dice lo primero tenemos que buscar, ¿cierto? Vamos a buscar la tangente, ¿cierto? De teta, que eso es lo que estamos buscando, y eso va a ser igual al imaginario partido en el real. Te dirán, ¿qué nos referimos con eso, ¿cierto? Entonces pensemos, ¿qué es el imaginario partido con el real? En este caso, lo que estamos diciendo, ¿cierto? Es que partamos en este caso el menos un medio, que es la parte imaginaria, sin el i, no es necesario con el i. Estamos diciendo en este caso menos un medio partido con la parte real, que es, de hecho lo vamos a hacer más bonito, para que después, menos un medio, ¿cierto? Partido con la raíz de 3 partido en 2, ¿cierto? Y yo sé que cuando tengo una división, en este caso de fracciones, ¿yo qué hago? Me voy a la ley de la oreja o de los extremos. Dice que los extremos de afuera van en el numerador. 2 por menos 1 sería menos 2. Y los extremos de en medio, ¿cierto? Van en el denominador. Sería 2 por raíz de 3, es decir, 2 raíz de 3. Lo cual esto si lo simplifico un poquitito más, ¿cierto? Aquí va a ser equivalente a esto, si nos damos cuenta, ese 2, ¿cierto? Lo cancelo, por lo tanto va a ser equivalente a decir en este caso menos 1 partido en la raíz de 3. O sea, ese es el valor en este caso de nuestra tangente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cierto? Nosotros ahora lo que podríamos hacer, hay gente que lo grafica de una, yo al menos creo que esta es como más sencilla, no sé, es cosa de gusto. Por ejemplo, si usted, no sé, pues si alguien quisiese graficarlo de una, ¿ya? Por ejemplo, raíz de 3 partido en 2, eso ahí habría que buscarlo como exactamente el valor, cuánto es raíz de 3. O sea, si yo lo busco acá con la calculadora, raíz de 3 es un número muy feo, serían 0,8 prox, entonces estaría como en el primer eje, ¿cierto? Y menos un medio, estaría como, para los que no se ubican, 0,8 estaría por acá y menos un medio estaría como por acá. Entonces hay que buscar como el ángulo que forma con eso, ¿ya? Pero nosotros por eso acabamos de hacer otro método, por eso es cosa de gusto ahí, menos 1 raíz de 3, ¿cierto? Ese es el valor de la tangente. El paso nos dice ahora, vamos a ingresar ese valor en la calculadora. Entonces ahora, como no es muy habitual, voy a prender la cámara porque no tengo esa aplicación de poner la calculadora en vivo. Entonces vamos a trabajar cuando vemos complejos, por lo general se prende harto la cámara. Entonces, acá. Entonces, por lo tanto, espero que se esté viendo. Voy a tratar de agrandar un poco. No sé si esto generará que se agrande en la grabación. Entonces, por ejemplo, acá lo que nosotros tenemos que buscar, nos dice, vamos a poner acá, ya. Tenemos que, espero que ahí se esté viendo, a ver, ahí, no es chistoso. Ya, entonces, por ejemplo, acá, a ver, ahí sí se ve. Nos dice lo primero, poner la calculadora en modo deck, que, bueno, es irse en este caso al modo, ya, ahí está el modo, apretarlo, por lo general se aprieta dos veces, perdona a los que tengan otro tipo de calculadoras, pero esta es la que utilizo yo, ya, y el modo deck es el número uno, entonces ahora aprieto la tecla número uno. Esto está al revés, entonces uno. Y ahí ya se puso en modo deck, ya. Luego, ¿qué dice esto? Hay que apretar Shift, que Shift yo lo tengo acá arriba, para que ahí lo vayan viendo ahí. Shift, y luego tenemos que apretar tangente.
o tangente a la menos 1, que es lo mismo que en este caso es la tangente que siempre está ahí. Bueno, y ahí dice tangente a la menos 1, si nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces aquí apretamos tangente a la menos 1, que es lo mismo que decir arcoseno, ¿ya? Y yo por lo general lo que recomiendo es abrir un paréntesis, que ahí lo estoy abriendo. Ahí. Paréntesis, en este caso es menos 1, voy a escribirlo primero, dividido en raíz de 3. Yo siempre lo escribo de esta forma, porque algunos lo escriben como fracción, ¿cierto? Si se dan cuenta, lo escribo así, menos 1 partido en la raíz de 3. Y luego ahí ponemos igual, que en este caso nos dice que es menos 30. O sea, ya nos da un valor muy bonito, ¿cierto? Menos 30. Bueno, acá dice podemos presionar Shift y luego tanto y nos va a tener, lo cual es verdad, les va a dar el valor en grado. Nos va a decir acá el Shift con esta teclita que aparece ahí, que es punto coma no sé cuánto, que nos dice que es menos 30 grados, ¿cierto? Entonces nos dio menos 30. Ya, perfecto, entonces nos dio menos 30. Pero ¿qué dice ahora el paso 3? Que si lo leemos ahí nos dice graficar el complejo y sumar según la ubicación. Entonces vamos por partes. O sea, nosotros ya lo metimos a la calculadora acá. Entonces, aquí, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio? Todos sabemos, todos los que vieron el video son testigos que nos dio menos 30 grados. O menos 30, no. Y ahora nos dice que tenemos que sumarle, ¿cierto? Según la ubicación del número complejo. Entonces, en este caso, como yo les decía, ¿cuál es el par ordenado? Raíz de 3 partido en 2, que es un número que daba como, suponen que les dije como 0,8 aprox, y el menos un medio, que es la parte imaginaria, como ahí dice eje imaginario, entonces iría como, si es menos un medio es 0,5, ¿cierto? Entonces, a lo que va uno, que uno tira una flechita y los une. Acá me quedó horrible, pero se entiende al menos la intención, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice en este caso? ¿En qué cuadrante se ubica? Recuerden que este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces, por lo tanto, si nos damos cuenta, ¿cuál va a ser? En el número 4. Por lo tanto, en el cuadrante número 4, ¿cierto? Vamos a tener en este caso que ubicar o sea, el cuadrante 4 se encuentra, por lo tanto tenemos que sumarle más 360. ¿A qué cosa? A nuestro menos 30. Entonces, si a menos 30, ¿cierto? Yo le sumo 360. ¿A cuánto va a ser equivalente eso, ¿cierto? Eso va a ser equivalente en este caso a 330. Y ese es el valor, ¿ya? El valor en dec, que se dice, ¿ya? O más que dec, en grados sexagesimales, ¿ya? Pues luego, si ustedes quieren, y bueno, más que si ustedes quieren, la forma polar nos dice que tenemos que trabajar los números complejos en forma a radianes. Entonces, ¿cómo se pasa a radianes? Que acá también lo escribí en el último paso que dice, para pasar a radianes, en este caso un valor, lo que tenemos que hacer, bueno, y dejé la cámara prendida yo, para pasar a radianes, voy a chequear un poco, no creo que si eso, en verdad no sé si la grabación, si yo más chico, más grande, afectará algo. Eh, Me perdí. Para pasar a radianes, ya, acá nos da una fórmula. Dice, sea x, este x, el grado, en este caso, que buscamos. ¿Qué grado estamos buscando nosotros acá? 330, ¿cierto? Entonces, se simplifica sin alterar el pi hasta la fracción irreductible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que nos decía acá que era x pi partido en 180, entonces decía que el x es el grado que estamos buscando. En este caso, nosotros es 330 grados. Por lo tanto, vamos a pasar acá el x, ¿cierto? Que va a ser nuestro 330, que lo queremos pasar a radianes, partido en 180, y dice que tenemos que simplificarlo hasta la fracción irreductible. Lo primero acá, bueno, yo simplificaría por 0, es decir, elimino los ceros, por lo tanto me va a quedar, recuerden que el pi no se toca, y ahora nosotros podríamos simplificar por el valor que queramos, que nos convenga. En este caso nos convendría por 3, ¿cierto? Nos quedaría 11 pi partido en 15, 18, 6, ¿cierto? 11 pi sextos. Y eso es lo máximo, porque después ya el 11 es un número feíto, ¿cierto? Un número primo, impar, que no se puede dividir por nada más. Entonces, ese sería el valor al momento de escribirlo como forma, digamos, de forma de radianes. Entonces, ahora que ya tenemos el teta, ¿cierto? Porque estaban buscando el teta, tenemos entonces, vamos por partes. Tenemos nuestro módulo, sí, el módulo, ¿cierto? Acá lo tenemos que nos dio 1.
tenemos el exponente del número complejo, ¿cierto? Que el exponente, como lo dice el enunciado, es 21, y el ángulo que debemos encontrar, pi sexto. Entonces ahora ya pasamos a, en este caso, a reemplazar en el teorema de Moivre. Entonces voy a bajar un poquito el teorema de Moivre para no perderlo, ¿cierto? A ver si me deja tomarlo acá. Vamos a bajarlo para acá, para que vayamos reemplazando ahí, mirando el teorema del mismísimo Moivre. Entonces nos dice que este z elevado a n, entonces, bueno, nuestro z elevado a n, que se llama nuestro complejo, va a ser igual a ¿qué cosa? A r. ¿Cuánto nos dio r? Que es el módulo, como nos dice ahí, es decir, va a ser equivalente en este caso, que en realidad no va a afectar mucho, pero vamos a escribirlo igual. Va a ser equivalente a tener un 1, ¿cierto? Elevado a ¿qué cosa? En este caso a 21, ¿cierto? Abro paréntesis, coseno, ¿de qué cosa nos dice acá? De n por teta, ¿cierto? Teta que era el ángulo que nosotros encontramos, que ¿se acuerdan que era 11 pi sexto? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que tenemos que multiplicar en este caso 21, que es el n, recuerden que n es el valor que está elevado a la raíz, por nuestro teta, que en este caso es 11 pi sextos. Y en el seno siempre es lo mismo. El seno en este caso va a ser equivalente a decir, en este caso va a ser más seno. Espérenme, aquí cerré el ángulo. Sí. Más el seno de lo mismo, de 21 por 11 pi sextos, ¿sí? Eh, Imaginario, ¿sí? Y bueno, ahí podemos cerrar ya esto. Entonces, vamos por parte ahora, ¿cierto? Bueno, 1 elevado a 21, ¿cierto? No lo vamos a sacar nomás porque 1 elevado a 21. Supone que habitualmente a veces da uno que otro valor. Por ejemplo, si fuese un 2 acá, ese se distribuye en cada uno, se pone adelante, ¿ya? Pero en este caso no pasa eso porque nos como nos dio un 1, ese 1 lo dejamos tal cual o no es necesario escribirlo. Pero sí tenemos que centrarnos, por ejemplo, ahora en buscar este valor que nos dice acá. Por lo tanto, acá nos quedaría como el coseno, ¿cierto? De 21 por 11. Entonces vamos a buscar 21 por 11 acá en la calculadora, que es 231. Entonces nos va a quedar, en este caso, coseno de 231 pi partido en 6, más, en este caso, el seno, ¿cierto? Ahora de, bueno, 21 por 11 va a ser exactamente lo mismo. 231 pi sexto, ¿cierto? Y entonces ustedes dirán ahora, ¿qué hago? Hay profes que dicen que lo dejen hasta ahí, hasta la forma polar, pero otros que prefieren que uno vaya al máximo posible. Es decir, que ahora busquemos esos valores, po. Sin embargo, la calculadora al menos, yo los trabajo por lo general, cuando los trabajo estos números, se trabajan con, digamos, el típico sexagesimal. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Traspasar estos valores, que son 231 pi sexto, volver a hacer como un paso hacia atrás, ¿cierto? Que nosotros los transformamos a radian en esto, pero ahora hay que volver a transformarlo a sexagesimal. Por lo tanto, esto sería lo mismo que digamos. Recuerden que el pi, y no se olviden nunca de eso, el pi siempre es igual a 180. Siempre es a 180. Entonces ahora si yo lo quiero pasar, en este caso como a sexagesimal, lo único que tengo que decir es 231 por 180 dividido en 6. Queda 6.930. Entonces acá vamos a tener el coseno de 6.930. Bueno, ¿qué grado esto? Que digan qué locura, ¿cierto? Y acá lo mismo, el seno va a ser lo mismo, ¿cierto? 6.930 grados de I. Entonces ahora lo que yo hago, voy a meter este valor en la calculadora. Ya es necesario ponerlo en grados sexagesimal, como lo hicimos el primer paso de esto, que es apretar dos veces el modo. Ponemos el 1 que es dec, que significa sexagesimal. Y ahora voy a escribir coseno, abro paréntesis, y voy a escribir 6.930. Y cierro paréntesis. Se lo voy a mostrar acá para que, a ver si agrando, yo jurando que si agrando mi pantalla se ve, pero bueno, ahí espero que se esté viendo coseno. Puse primero el modo coseno de 6.930. Veamos cuánto da esto. Ojo, puse igual ahí, delante de su ojo, 0. Por lo tanto va a ser 0 más, veamos ahora el seno, ¿cierto? Vamos a poner ahora el sin, ¿cierto? De 6.930. Ahí para que vean que yo no hago magia. Ahí, y ahora aprieto igual, 1. Bonito. Por lo tanto va a ser como acá un 1, ¿cierto? Que esto va a ser equivalente a decir
1 por i, que va a ser lo mismo que digamos en este caso, ¿a cuánto va a ser nuestro complejo? Es decir, 0 más i, que bueno, entre comillas va a ser la forma a más b, que era lo que nos pedían del teorema de Moivre. La verdad que son ejercicios bastante largos, pero cuando uno le encuentra el sentido, no son tan largos, se ponen más, más entretenidos, creo yo. Así que eso con respecto al teorema de Moivre, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier consulta, abajo está el correo, el Instagram, para que las hagan. Así que eso.